Pues Rajoy acaba de decir algo en los pasillos. En cuanto esté, se lo vamos a poner. Pero miren, tengo aquí unas naranjas, déjenme darles un consejo, pero que muy suculento y apetecible, porque es que nuestros amigos de Cortijo Alto de Antas, en Almería, ponen a nuestra disposición unas fantásticas naranjas que aportan vitaminas y energía para el día a día. Y tienen un precio increíble, 10 kilos por solo 15 euros. Se lo envían directamente a su domicilio, sin cobrarle gastos de envío. También nos ofrecen un maravilloso aceite virgen extra de la variedad arbequino y cosecha propia. Este aceite, saben ustedes, está considerado como uno de los mejores del mundo y la plantación del Cortijo se encuentra en un suelo con unas garantías que consisten, escuchen bien, en las 3 S: clima seco, buen suelo y muchas horas de sol. El Cortijo Alto está orgulloso de ofrecerles estos dos productos tan genuinamente españoles. No lo duden un instante, hagan su pedido y disfruten de los mejores frutos de la tierra, de esta tierra española maravillosa. Así que nos vamos directos con Soraya Rodríguez, que está en este momento hablando a nuestros compañeros de la prensa del Congreso de los Diputados. Vamos a escucharla. Porque a partir de este momento ha comenzado a describir un país que no es el nuestro, un país que no es España. El presidente del Gobierno no ha hablado del problema de los desahucios, no ha hablado del problema de la sanidad pública. El presidente del Gobierno ha confundido quejas con la indignación ciudadana que está en la calle de hombres y mujeres que están defendiendo e indignándose por la defensa de sus derechos. Quisiera decirles que nos ha hecho propuestas que cumplirá, algunas de ellas, a partir del 2014. Es decir, el programa electoral que ha incumplido de forma sistemática durante todo este año, piensa cumplirlo a partir del 2014 si las circunstancias lo permiten. Entre esas circunstancias habrá que contemplar a partir de ahora a Bárcenas, el hombre cuyo nombre no ha pronunciado en todo el discurso y que ha estado sobrevolando toda la intervención del presidente. Quiero señalarles que hay propuestas para luchar contra la corrupción. Algunas de ellas las ha enunciado el presidente y muchas de ellas coinciden con las que ha venido adelantando durante estos días el Partido Socialista. Hay una predisposición total y abierta para, desde luego, discutir y poder acordar propuestas en este sentido. Pero quisiera señalarles que lo peor para un país, lo peor para la marca de un país no es la corrupción, es que demostremos a la gente, a nuestros homólogos, a los países con los que, de nuestro entorno, con los que compartimos política, economía, de nuestros socios de la Unión Europea, que no nos importa que sucedan y, por lo tanto, que no luchamos contra ella y que hay impunidad. Y para que no haya impunidad hay que asumir responsabilidades, responsabilidades políticas, responsabilidades penales. Y el presidente del Gobierno es un hombre sumamente débil, sin credibilidad, hasta que no dé explicaciones para asumir un pacto necesario en la lucha contra la corrupción en España. Finalmente... Bueno, pues ahí lo tienen, Soraya Rodríguez, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. La valoración es muy negativa, la que hace sobre la intervención de este primer debate de Mariano Rajoy en el debate del Estado de la Nación. Dice que ha hablado de un país que no es España. Además, Bárcenas ha sobrevolado sobre todo el discurso de Rajoy y no lo ha citado, eso es lo que ha dicho. Y bueno, dice que el presidente no ha hablado
de desahucios, no ha hablado de sanidad pública, de los problemas de la gente de la calle. No sé cómo veis esta valoración de Soraya, pero os pido, como esta tarde va a tener su parte el presidente del grupo, que es Rubalcaba, y secretario general, me interesa más que valoremos. Yo nunca he escuchado a un dirigente de la oposición hablar bien de un discurso del presidente del gobierno de nuestra nación. Jamás. Mira que llevo años yendo a debates. Creo que tú, Julia, tampoco. No lo hemos oído nunca. Luego tampoco. Yo me quedo con una cosa de Soraya Rodríguez. Esa predisposición a pactar o a negociar esos acuerdos que ha propuesto sobre la mesa Mariano Rajoy para la lucha contra la corrupción. Me quedo con eso. Bueno, tenemos al presidente del gobierno ya cuando salía justo del hemiciclo y le preguntaban nuestros compañeros. Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho. Es muy fugaz, les aviso. Hasta luego. Por si no le han entendido, es tan fugaz que le han dicho, presidente, ¿cómo se ha visto? He dicho, muy bien, hasta luego. A ver, Rosa. Vamos, aquí hay muchas partes del discurso que analizar, ¿no? A mí, globalmente, hay una cosa que me preocupa, por eso he dicho que mi nota era un 5, y en eso coincido con Julia. Globalmente hay una cosa que me preocupa mucho, ¿no? Y es que él diga que las políticas que ha hecho son inevitables, es decir, que no hay alternativa. Es evidente que hay alternativa. Por ejemplo, en Estados Unidos las políticas que están aplicando son otras muy distintas. No hay alternativa dentro de la Unión Europea, porque lo que tendría que estar haciendo Mariano Rajoy, a mi juicio, desde el día que llegó en compañía de otros, es intentar cambiar esas políticas de la Unión Europea, porque lo que no puede ser es que se apliquen políticas de sacrificio para los ciudadanos, de las cuales, por cierto, nos ha anunciado más. Es decir, ha dicho ni un momento de sosiego, porque hemos entrado, según él, en el buen camino y no lo vamos a abandonar. Bueno, a mí eso me pareció casi una amenaza. Es decir, que si yo fuera uno de los ciudadanos que está en el paro, bueno, oye, yo digo, es que me hace aspavientos. Bueno, pero lo del sosiego, Rosa, lo ha dicho, no, a mí me parece que en otro contexto muy distinto. No, yo creo que cuando ha dicho, oponiendo su discurso. Perdóname, Edurne, vamos a escuchar al principio lo que dice Durán Lleida. Si os parece, un segundo, el portavoz de Convergencia y Unión, y ahora volvemos al debate. A ver qué dice. Superior, después de un año y mes de gobierno del PP, a lo que era trágicamente ya en la fecha del debate de investidura. En segundo lugar, también en el contexto económico, debo decir que, a pesar de haber anunciado medidas, encuentro que son insuficientes y, en cualquiera de los casos, quiero recordar que las medidas anunciadas, en buena parte, no son otra cosa que las que ya en su día anunció y no cumplió en el debate de investidura. Es decir, el presidente Rajoy ha anunciado hoy, ha vuelto a prometer hoy medidas especialmente para pequeñas y medianas empresas que prometió en el debate de investidura y que ha sido incapaz de cumplir a lo largo de un año y meses. Creo que en lo que hace referencia a crédito para las empresas y al IVA que se pague con criterios de caja es un insulto para aquellas pequeñas y medianas empresas y para aquellos autónomos que precisamente por ahogo financiero, por haber financiado incluso el Estado mediante el IVA, han tenido que cerrar sus empresas. Segunda observación respecto a las medidas de transparencia. Va a encontrar en Convergencia y Unió una formación dispuesta al diálogo. Institucionalmente, nuestro Gobierno está promoviendo en Cataluña, mediante diversas instituciones, llegar a conclusiones. Por tanto, reitero, en ese sentido, la predisposición de Convergencia y Unió a dialogar sobre estas y cuantas medidas. Bueno, la predisposición está hablando de Convergencia. Vamos a ir metiendo lo que vayan diciendo, pero como luego aceptan preguntas, os pido brevedad, porque tenéis que hablar todos. Voy a ser breve. Tenía la palabra exactamente. Es que tenía ya la palabra. Estábamos debatiendo las dos. Lo ha dicho exactamente después de decir que no va a hablar de brotes verdes, ni de primaveras anticipadas, ni de nada. Y dice, pero como hay los que piden relajación en el proceso porque el cambio ya está en marcha. No creo que se refiera a Zapatero, creo que se refiere a su propio gobierno, a gente de su propio gobierno que dice, por favor, relajemos un poco estas medidas que están haciendo sufrir tanto a los ciudadanos y que, por cierto, nos hacen bajar en las encuestas. Y yo creo que eso es lo que a mí me parece, en unas políticas que él considera inevitables, que yo creo evitables, creo que hay alternativas, y que además nos anuncia que van a seguir en la misma medida, y ya sé que hay algunos anuncios. Oye, os pido brevedad, de verdad, Rosa. Pero eso es lo que no me gusta de su discurso. Sí, sobre las posibles nuevas medidas duras, que cuando ha dicho nada de sosiego yo lo he interpretado de forma totalmente distinta. Lo ha dicho, en efecto, como tú decías, a continuación, de no hay brotes verdes, queriendo decir que
Voy a hablar a continuación de todas las mejoras que se han producido en este año a partir de nuestras medidas en España, pero cuidado que yo no quiero hablar hoy de brotes verdes, porque hay demasiados problemas para que yo me ponga, era lo que nos quería decir, como se ponía Zapatero, diciendo ya tenemos brotes verdes. Y ha dicho nada de sosiego en el sentido de no me quiero relajar, porque se han logrado muchos avances, pero faltan muchísimos. Una primera valoración de Izquierda Unida, vamos al Congreso y ahora seguís. En todo su discurso. Por otra parte, las medidas que se vienen a plantear, hemos llegado a la conclusión de que las que afectan a la banca tienen efecto inmediato. El rescate a la banca es ya una realidad. Sin embargo, las que afectan a las personas, lo que se les dicen es resignación, que esperen. Y los 6 millones de parados no pueden esperar. El presidente hoy no ha tenido más que palabras de resignación para quienes necesitan propuestas que den resultados de inmediato. Tampoco se puede decir, no es justo, que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, porque la realidad es que la crisis tiene culpables, que la crisis no es culpa de todos y de todas, como ha querido insinuar el presidente. La crisis tiene culpables y tiene víctimas, y son culpables la banca a la que se ha saneado, son culpables las grandes empresas a las que se le hacen favores, son culpables los gobiernos que hacen reformas laborales que crean más empleo, y tiene víctimas hacia las que el presidente no ha tenido sensibilidad. No hablar ni una sola palabra a los desahuciados es todo un gesto de insensibilidad. Hoy se han tenido que indignar los cientos de personas que son desahuciadas, que defienden el derecho a la vivienda y que hoy el presidente no le ha dedicado ni una sola palabra. Por eso hemos asistido a un discurso que viene a demostrarnos cómo este Gobierno se examina ante el Banco Central Europeo, hace los deberes ante el señor Draghi, pero no responde a los problemas que necesita este país. Valoración muy negativa de Izquierda Unida. Sí. ¿Quién tenía la palabra? Que ahora ya se me ha pasado. Federico, no, venga. Yo no correría más. Esto mismo de los desahucios lo ha dicho el ministro Draghi. Yo no correría demasiado porque normalmente el presidente del gobierno suele guardar cosas por la tarde. Claro. ¿Vale? Yo no correría demasiado porque yo creo que ese tema va a salir por la tarde. De todas maneras, cada uno cuenta la feria como le va en ella. Es decir, escuchamos a cada uno, fíjate, Rosa decía, las medidas que ha anunciado Rajoy son insuficientes. A Durán son demasiado, vuelve a apretar tuerca. A Durán le parecen insuficientes. A Izquierda Unida, bueno, pues se centra en el tema de los desahucios, que llama mucho la atención, porque Izquierda Unida en la anterior legislatura no hablaba de desahucios nunca, ni preguntaba al presidente del gobierno. Porque no teníamos el problema que tenemos ahora, ¿eh? Lo teníamos exactamente igual. Salían menos y con gente suicidándose porque la echan de su casa. Lo teníamos igual. Igual. Recuerdo, Julia, que eran procedimientos abiertos entonces, no ahora. Claro, o sea, vamos a ver. La ley del desahucio express en cualquier caso. A ver quién la puso. Vamos a ver, que las cosas se hicieran mal antes no signica que no se hayan seguido haciendo mal ahora. Y en estos momentos el problema que tenemos con los desahucios es superior al que antes. Bueno, la inmensa mayoría de los procedimientos por desahucio que se están ejecutando ahora se iniciaron todos en tiempos de Zapatero. Es que no penséis se te olvida una cosa. No habléis a la vez que no se entienda. Oscar Iglesias había pedido la palabra. Venga. Se olvida una cosa en esto de los desahucios, es que hay una ley del año 2009 que establece la ley que a todos se os olvida muchas veces, la vulnerabilidad social. Es decir, en esa ley del año 2009 se establece que las personas que están enmarcadas dentro de la vulnerabilidad social no serán desahuciadas, cosa que siempre se olvida y cosa que este gobierno no y que no se cumple. Entonces no se está cumpliendo. Se está incumpliendo. Digo, claro. Ley del año 2009. ¿Pero quién incumple? Digo, los jueces incumplen también. No, el gobierno. Pero si las ejecuciones, perdón, hasta donde yo sé, las ejecuciones hipotecarias son judiciales, no son gubernamentales. Hombre, no confundamos poderes. Porque vuelvo a la misma, es decir, la ley del año 2009 establece una serie de cautelas para las personas que estén dentro de ese término de vulnerabilidad social que el gobierno no está aplicando. Y después está el tema judicial. Yo no pedía la palabra por eso. Yo pedía la palabra en relación al discurso del presidente del gobierno. Claro, el presidente del gobierno dice que su reforma laboral está dando sus frutos. Sí, los frutos son 600.000 parados en su primer año de legislatura y 850.000 del presupuesto, porque no tenemos que olvidar que este discurso del presidente del gobierno está enmarcado dentro de un presupuesto del año 2013 que prevé una caída de la economía española de 1,5 y que prevé ese presupuesto un aumento del desempleo de en torno a 800.000 parados. Y por tanto, están muy bien las medidas que pueda anunciar, pero está enmarcado dentro de un presupuesto con más desempleados. Como aquí queremos dar la palabra a todos, está Rosa Díez de UPyD. Vamos a ver qué dice.
cada vez más a Zapatero, solo que me recuerda al Zapatero de los 2 últimos años. Y claro, el problema es que en este caso estamos ante el Rajoy del primer año de la legislatura. Escuchándole hablar, pues es como si la legislatura hubiera acabado, si ya quedara solo unas pocas cosas que hacer antes de convocar unos nuevos comicios. ¿Por qué digo que me recuerda al Zapatero de los 2 últimos años? Pues porque todo su discurso está plagado de inevitabilidad. Todo lo que ocurre es porque no se puede evitar, las cosas que hace es porque no le quedaba otro remedio, todo desde luego con mucho sufrimiento y con mucho pesar, pero todo es porque es inevitable. No cumple el programa electoral porque si lo hubiera cumplido a España le hubiera ido muy mal. Entonces, ¿qué programa electoral hicieron ustedes? O sea, ¿a qué se dedicaron antes de hacer el programa electoral? Porque si cumple el programa electoral, a España le va fatal. Todo lo que hace ha conseguido, según él, devolver la confianza en España de las autoridades europeas. Pues ya solo le falta que consiga la confianza de los ciudadanos españoles. Porque ¿cómo va a conseguir la confianza de los ciudadanos españoles un gobernante que presume de no cumplir el programa porque si llega a cumplir el programa le hubiera ido fatal? Claro, dicho a la vez que dice que de ahora en adelante... Bueno, ahí tienen qué opinión tan negativa tiene Rosa Díez. Vamos a seguir nosotros. ¿Vosotros queréis hacer una puntualización? ¿Estaba Edurne sobre lo que está diciendo Rosa Díez? Todo. Rosa Díez. Pido que seáis rápidos. Lo que ocurre con los discursos de los líderes de los distintos partidos de la oposición es que están preparados previamente. Da lo mismo lo que haya dicho el presidente del gobierno, dicen lo que tenían preparado. Entonces, el discurso de Rosa Díez le pasa que también queda desenganchado de lo que realmente ha dicho Rajoy. Y queda, porque cuando hace esta comparación con Zapatero, resulta que el discurso que hemos oído del presidente del gobierno ha llamado la atención, entre otras cosas, por ser un discurso muy duro consigo mismo, con el gobierno, y por haber empezado, que recordemos que ha empezado con la cifra de los parados. Sí. Es decir, que ha empezado con las cifras peores y ha vuelto a concluir, que no se nos olvide, a mí me ha llamado la atención, que ha vuelto a concluir volviendo a recordar la mala situación de España. Es decir, que Rajoy hace justamente lo contrario de Zapatero y como Rosa Díez ya tenía preparado que los dos son iguales, comienza diciendo que el discurso era igual. Bueno, es que de hecho, y no puedes contemplar simplemente que es que no le guste el discurso. Julia, no, pero una cosa es que no le guste y otra cosa que diga que es lo mismo. La gente de UPyD ya estaba tuiteando eso hace un buen rato. Oye, perdona, me dicen que están haciendo interferencias los móviles, o sea que os pido por favor que los desconectéis. Yo lo tengo desconectado. O los iPad en 3G, porque es que, que quitéis el 3G, porque me están comunicando que es que hace interferencias. Yo no lo tengo. A ver, Rosa Díez dice que se parece al Zapatero de la última época y el Zapatero de la última época era cualquier cosa menos optimista. Es decir, el Zapatero de la última época decía cosas como las que ha dicho Rajoy. Haré lo que tenga que hacer, me cueste lo que me cueste, que es lo que dice el señor Rajoy. Que tú dices antes, Eli, no, es que él ha dicho, tu titular de la primera parte, no ha podido cumplir con su programa, pero ha cumplido con su compromiso. Es que su compromiso con los ciudadanos es el programa. Su compromiso con los ciudadanos es el programa. Y su deber es el programa. Y entonces cuando él dijo hace unos meses que es que la realidad le había impedido cumplir el programa, yo lo escribí, o sea que lo puedo repetir hoy. Es decir, es que había llegado a la campaña electoral, había hecho oposición durante 7 años sin conocer la realidad. Es que es bastante llamativo, porque la realidad la conocía mucha gente. No, hombre, me vas a decir lo del déficit, ya sé que vas a decir, pero la realidad... Pero al final... No es esencial. Bueno, sí es esencial, pero quiero decir que ellos sabían, porque lo hablaban en privado antes de tomar posesión, que el déficit estaba en el 8%. Y vamos, porque gobiernan en autonomías. Y bueno, y porque gobiernan autonomías que desviaron el déficit, como por ejemplo la Comunidad Valenciana. No venían nuevos. Ese debate lo hemos tenido un millón de veces. Sí, lo hemos tenido un millón de veces, pero es igual. En cualquier caso, que la frase que dijo el otro día Rajoy le quedó muy bonita. No he podido cumplir con mi programa, pero porque he cumplido con mi deber, le quedó muy bonita, un año después, pero su deber era cumplir con el programa, porque ese es el compromiso, el contrato con el que llega al gobierno de la mano de los ciudadanos. A los políticos se les elige para que gobiernen el país, no para... Luego, porque es que si no, si hacemos ese... Llega el PNV, a ver, perdonadme que entra en escena el PNV. Yo os pido, por favor, Federico, por favor, vamos a escuchar el inicio de todos los partidos. A ver, el PNV. Sino que incluso en el ámbito europeo ha venido a decir que ha sido él el que ha ido fijando al resto de los líderes europeos cuál era la agenda que tenía que ser aplicada. Así que a partir de ahora ya sabemos que no es la señora Merkel, sino que realmente quien tiene peso en el ámbito europeo y sin hablar inglés es el señor Rajoy. Y por otra parte,
me ha resultado sorprendente que se ha limitado a lanzar una serie de medidas que, por otra parte, creo que ya han anunciado que se van a aprobar la mayor parte de ellas en el Consejo de Ministros del próximo viernes, pero no ha buscado complicidades, no ha buscado encuentros, no ha buscado intentar puntos de conexión con algunos otros grupos políticos. Y yo creo que ahí el presidente del Gobierno corre el serio riesgo de confundir la mayoría absoluta parlamentaria con la mayoría absoluta social. Creo que han pasado, además, bastantes cosas desde que accedió al Gobierno. En el capítulo de la corrupción, sinceramente, me he indignado escuchándole. Sinceramente, no ha hecho en absoluto ningún diagnóstico. Diagnóstico, sobre todo, del caso más preocupante, por dimensión, por volumen territorial, por los cargos públicos que presuntamente están implicados y que está llenando las portadas de todos los periódicos. Se ha limitado, sin hacer ni siquiera una mención, de hecho, la palabra Bárcenas, seguimos después de semanas y semanas sin oírla de su boca. Se ha limitado a lanzar una batería de medidas legislativas, sinceramente, dichas tan rápido que muchas de ellas no nos ha dado tiempo casi ni a darnos cuenta a qué se estaba refiriendo, pero para extenderlas a todo el mundo. No, aquí hay un problema serio. Algunos partidos tienen problemas, pero hay uno con una problemática por sus dimensiones, por su volumen mayor. Y ese es el del Partido Popular y es, por lo tanto, la responsabilidad del presidente del Gobierno aclararlo. Decir que aquí hay un problema con la corrupción y vamos a tomar medidas de este tipo, que son medidas que en todo caso, o aclaraciones que debería dar el Partido Popular. No sé por qué se tienen que ver implicados otros partidos políticos, porque el Partido Popular tenga determinadas o esté en cuestión determinadas de sus actitudes, sus acciones, va a tener que someterse a determinados controles. Izquierda Unida, por ejemplo, que no ha estado implicada en ningún asunto de corrupción. No, hablaremos de todo y también de las medidas legislativas, pero desde... Bueno, pues ahí tenemos el disgusto enorme que muestra el Partido Nacionalista Vasco en boca de su portavoz, Aitor Esteban, que dice que nuevamente no ha reflejado a Bárcenas, ha hablado de espaldas a la opinión al resto de los partidos. ¿Qué discurso ha escuchado este y luego señor? lo que estaba diciendo de Izquierda Unida de que todos los partidos se sometan a esta nueva ley y a este riguroso control, no le ha gustado. No le ha gustado. ¿Por qué? Que unos sí y otros no. O sea, esto dependerá. Tiene una lógica, yo, desde mi punto de vista, no digo, a mí me parece que las leyes tienen que ser para todos los partidos, sin excepción, y que esta ley está bien. Pero solo le han faltado, yo creo que ha citado Izquierda Unida, pero podía haberse citado, Es que no ha querido, pero en el fondo se estaba autocitando. No, claro, exactamente, eso es lo que estoy diciendo, porque en este momento que se habla de muchos casos de corrupción, no hay ningún caso de corrupción que afecte al PNV. En este momento, pues no digo todavía. Ahora llega Mayur, ¿queréis escuchar un segundito a Mayur? Sí. Venga, grupos pequeños. No, ni a mí tampoco, pero tiene la palabra democráticamente hablando. Vamos a escucharle, por favor. Modelo que nos ha traído a esta crisis. Son medidas que además no solucionan nada, son continuistas en el sentido de que hacen sufrir a los mismos de siempre, mientras que benefician a aquellos que han provocado esta crisis y a aquellos que siguen lucrándose de esta crisis. Manifiesto mi sorpresa que hable de sufrimiento alguien de Amaiur. Quiero decir que a partir de aquí ya podemos imaginar lo que dice. Le hemos dado la palabra para saber cómo lo enfoque y que hablen de sufrimiento. Estos, pues a mí me escama. De los casos de corrupción, que supongo que buena parte de lo que pase por la tarde va a ir sobre eso. Porque a tenor de lo que ha dicho Soraya Rodríguez, que ha centrado casi la mitad de su comentario en Bárcenas y en la corrupción, cosa que a mí me ha sorprendido, porque Rubalcaba ahí tiene mucho que perder. Esta tarde Rubalcaba va a utilizar parte de su discurso en el caso Bárcenas, pero lo que ha ocurrido con Rajoy es que no ha mencionado ni un solo nombre cuando ha hablado de corrupción. Podía haber mencionado no solo el de Bárcenas, sino otros muchos. Oye, ahí está sentado el señor Blanco. Sí, pues eso es lo que iba a decir. Empezando por José Blanco y por otros muchos nombres en estos momentos implicados. No se puede decir a la Cámara y al país, para los que estuvieran viendo, que dice, textualmente decía, hemos buscado mayores niveles de equidad en la fiscalidad. Cuando se ha hecho una amnistía fiscal,
donde los delincuentes fiscales han legalizado dinero al 3%. No se puede decir eso en una Cámara con seriedad, porque los ciudadanos españoles están lo suficientemente fastidiados para oír al presidente del gobierno que él está buscando la equidad en fiscalidad, cuando estamos viendo que chorizos, vamos a decir presuntos chorizos, están legalizando dinero a través de una amnistía fiscal del Partido Popular. Perdona, y entre esos presuntos chorizos, gente del Partido Popular, Óscar, mezclados en Gürtel, gente del Partido Popular con el Bárcenas de los 22 millones y más. Sí, pero no puede permitirse eso. Que no se os oye. A ver, acaba, Óscar. Yo acabo. No puede permitirse eso y al mismo tiempo decir que él está contentísimo y va a poner normas. No, normas ya, que se cumpla la ley ya, pero también que dé explicaciones. Pero es que si diera explicaciones, Óscar, si llega si Mariano Rajoy hoy llega a dar nombres sobre la regularización fiscal de algunos implicados en casos de corrupción, habría tenido que contar que la mayoría de los implicados de la Gürtel que han regularizado fiscalmente sus dineros, sí, pero estamos pero vamos a ver, déjame, Óscar, déjame acabar, sí, pero es que esa regularización especial, no se os oye a nadie, por favor, no se entiende nada. Hay un dato esencial. Hace unos días el diario El País hizo un titular increíblemente manipulador por el cual daba la impresión de que la mayoría de los del Gürtel, algunos, habían regularizado sus dineros turbiamente logrados con la amnistía fiscal de este gobierno. Mira, perdonad que está Alfred Bosch. Vamos a ver cómo empieza Esquerra Republicana. De hecho, como si lo hubiera escrito Merkel, porque está inspirado en los dictados del sistema bancario europeo, de los intereses que todos conocemos. No ha renunciado el presidente del gobierno a las políticas económicas que nos han traído, que nos han metido en el pozo donde estamos metidos, desde la reforma laboral hasta la amnistía fiscal, que ya sabemos los resultados que han dado. Eso no se cuestiona, y la batería de nuevas propuestas no son tal cosa, no son ni nuevas ni propuestas. Ya se hablaba de ellas en campaña electoral y ya entonces se dijo que se aplicaría en 3 meses. Bueno, pues ya era hora. Vamos con un año de retraso, por ejemplo, en el caso del pago del IVA tras la facturación. En ese sentido, pues no nos ha sorprendido, nos ha desengañado, estábamos escuchando con atención y esperábamos... Los que han regularizado los dineros turbios de la Gürtel lo hicieron casi todos ellos en los gobiernos de Zapatero. Exactamente así, la amnistía fiscal, como todo el mundo sabe, la ha usado el señor Bárcenas. Pero eso ya lo sabemos. Ya lo sabemos, ilegalmente no podía haberlo usado, confiemos en que las autoridades tenía la palabra es lo que acaba de hacer Bárcenas con la amnistía fiscal, porque legalmente no era posible. Eli, Óscar y Rosa. Yo del tema de la amnistía fiscal creo que ya he hablado todo lo que tenía que decir en esta tertulia muchas veces. A mí no me gusta. Por eso vamos al discurso. No me gusta absolutamente la amnistía fiscal. Lo que tú dices es que Bárcenas ha sobrevolado, pero no se ha referido, y a ti te hubiese gustado, Óscar, que Rajoy hubiese hecho un análisis de lo que ha pasado con Bárcenas. Pero evidentemente yo entiendo que el Partido Socialista, que va a basar seguramente todo el discurso, o mucha parte del discurso, en el tema de la presunta corrupción del Partido Popular, pues os apetezca mucho esto, pero esto es el debate sobre el Estado de la Nación, no es el debate sobre el Estado de un partido político. Y ha hecho un anuncio muy importante Rajoy en el tema de la corrupción, y es que los tesoreros de los partidos van a tener que comparecer una vez al año en el Congreso a dar explicaciones. Y ahí es entonces donde habrá que pasar. A mí me parece, no va a anunciar algo pasado. Me parece muy bien lo que vaya a pasar en el futuro para evitar la corrupción. No, el futuro ha dicho que se va a poner en el pero Bárcenas ya no es tesorero, tiene 22 millones en Suiza, Pero eso está judicializado. Y te voy a poner, por ejemplo, un ejemplo en el tema de la ley de transparencia. La ley de transparencia, él ha anunciado una cosa que no la va a cumplir, porque ha dicho: partidos políticos, sindicatos, asociaciones de empresarios y todo aquel... y todo aquel que reciba dinero público. A ver si lo cumple. Esa es la primera. Y la segunda... Por ejemplo, la monarquía. Ha dicho, esa es la frase que él ha dicho en el tema de la cuestión de la corrupción. Y vuelvo a lo mismo, es decir, el PSOE va a basar su discurso, imagino que va a basar su discurso en lo que él no ha dicho. Es decir,
Rajoy no se ha referido a los ciudadanos españoles. De hecho, que y te voy a poner un ejemplo muy concreto del discurso. Uno de los sectores estratégicos de este país, que es el turismo. Y ha dicho textualmente lo del tema del turismo. Vamos con Benega, perdonadme. Está el Benega medio segundo, vamos a dar, porque esto hay que darles la palabra, a ver qué dicen. Las personas, y además de no contemplar absolutamente en ningún momento a Galicia cuando ha perdido más de 1.300 millones de euros de los fondos europeos. Triunfalista porque el señor Rajoy se ha vanagloriado de los éxitos en relación con salvar a la banca, pero en cambio no ha dicho para nada cómo se han conseguido esos éxitos, que fue a base de la pérdida de derechos y de los servicios públicos que tanto están afectando a las personas. No ha dicho absolutamente nada en relación con soluciones a aquellas personas que están siendo... Os pido brevedad. Estaba Olaya Fernández ahí, vamos a seguir. Óscar, brevísimo. Ponía el ejemplo del tema del turismo. En este momento tenemos una huelga de Iberia, en este momento tenemos uno de los mayores distribuidores españoles que está prácticamente en suspensión de pagos. Quiero saber qué hace el gobierno, porque vuelvo a repetir que el mayor accionista de IAG, del cual está Iberia y British, es ¿no viste el gobierno de España, porque sí, ayer, por eso estoy diciendo. Pues estuvo aquí el ministro. No, pero es que el ministro no ha dicho que el ministro, lo que yo escuché anoche en el debate, que por eso también lo digo hoy, dijo no, que las partes se pongan de acuerdo. No, el mayor accionista ahora mismo en Iberia se llama Estado. Que actúe el gobierno, porque tiene el 15% de Bankia nacionalizada. Que actúe el gobierno, porque hay trabajadores, más de 6.000 que se pueden ir a la calle, porque está dañando la imagen de España, porque hay una huelga y no ha dicho absolutamente nada. De hecho, ha hecho un plan integral del turismo, mientras que el turismo está ahora mismo incendiado en este país con esas. A ver, Rosa, Iberia y el tema Rosa, brevedad, por favor. Yo entiendo que no tenga que hablar de temas concretos con nombres y apellidos. Es decir, en su primera intervención en el debate de Estado-Nación, a lo mejor no tiene que hablar de Iberia. Pero yo, sobre todo, pacto de la corrupción. Yo creo que se alcanzará ese pacto por la corrupción. Estoy casi segura al 100%, casi. Pues no lo puedo saber. Pero a mí lo que me preocupa no es lo que se va a hacer, las normas que se van a hacer para futuro, sino lo que ha pasado, lo que está ahora sobre la mesa, cómo se va a resolver eso. Y sobre ese tema, Mariano Rajoy no hoy, desde hace un mes no ha dicho absolutamente nada. Y nos hemos ido enterando de que Bárcenas estaba en nómina hasta el mes de enero, de que Sepúlveda, etcétera, etcétera. Vamos, Julia, que ahora voy a daros yo una valoración final. A ver, Julia. Vale, yo creo que el tema del caso Bárcenas está planeando no solamente en el Parlamento, sino está planeando en la calle, y creo que el señor Rajoy debería de haber hecho alguna mención. No se trata del y tú más. Es un desprecio. Ya lo ha hecho. Es un desprecio al propio Bárcenas, el no mencionarle. Ha hablado de la corrupción. Yo entiendo la obsesión. Yo entiendo la obsesión. Bueno, pero déjame terminar, Federico. Es decir, a mí me parece, y lo he dicho antes, o sea, yo destaco esas medidas anticorrupción que ha puesto encima de la mesa y que deben de ser valoradas. Pero en estos momentos, uno de los casos que está escandalizando a la opinión pública es el caso Bárcenas. Y sobre eso no se puede sustraer. Pero entonces reconóceme que si hace eso, tiene el mismo derecho a mencionar a Blanco, a mencionar los seres de Andalucía, a mencionar todo lo de CIU. Hay algunos partidos de la oposición que han dicho Rajoy no ha hablado de los ciudadanos. ¿No? ¿Qué es hablar de los ciudadanos? A mí me parece que hablar, por ejemplo, de la prima de riesgo es hablar de los ciudadanos, porque una prima de riesgo a 600 o a 350 nos afecta a los ciudadanos, que somos los que vamos a pagar la financiación del Estado. Bueno, pues esta es la valoración de esta mesa estupenda de Más Claro Agua. Les digo a ustedes gracias por estar ahí, y además sepan ustedes que aquí en 13 Televisión continúa la programación especial, porque ahora van a seguir María Vico y Alfonso Merlos, y esta tarde Rubalcaba, saben que le toca su intervención, veremos hasta dónde acaba. Por lo tanto, Nieves Herrero con su TDT estará también siguiendo con ustedes para que no se pierdan nada de lo que pase hoy en el Parlamento Español, en este día largo, en este día interesante, en esta fiesta de la democracia que es el debate del Estado de la Nación. Les voy a decir, les voy a recordar lo que hay. Y luego esta noche, por supuesto, Antonio Jiménez con ese cascabel al gato que pondrá el cascabel esta noche. Pero fíjense, en esta mesa plural, interesante, informativa y de opinión. La nota que le han puesto hoy a Mariano Rajoy, un suspenso, Óscar Iglesias, 2 suficientes en el método antiguo, o sea, 2 5, y raspado. Por aquí 3 notables, 3 notables. Bajo, o sea que, bueno, notable bajo, aquí bien todos ustedes, diferencia de opiniones, que es lo bueno. Estamos aquí para contarles lo que pasa. Gracias por estar ahí, y ya lo saben, mañana Más Claro Agua, mañana más. Con los que compartimos
política, economía, de nuestros socios de la Unión Europea, que no nos importa. Que no nos importa que sucedan y, por lo tanto, que no luchamos contra ella y que hay impunidad. Y para que no haya impunidad hay que asumir responsabilidades. Responsabilidades políticas, responsabilidades penales. Y el presidente del Gobierno es un hombre sumamente débil, sin credibilidad, hasta que no dé explicaciones para asumir un pacto necesario en la lucha contra la corrupción en España. Finalmente... Bueno, pues ahí lo tienen, Soraya Rodríguez, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. La valoración es muy negativa, la que hace sobre la intervención de este primer debate de Mariano Rajoy en el debate del Estado de la Nación. Dice que ha hablado de un país que no es España. Además, Bárcenas ha sobrevolado sobre todo el discurso de Rajoy y no lo ha citado, eso es lo que ha dicho. Y bueno, dice que el presidente no ha hablado de los mejores frutos de la tierra, de esta tierra española maravillosa. Así que nos vamos directos con Soraya Rodríguez, que está en este momento hablando a nuestros compañeros de la prensa del Congreso de los Diputados. Vamos a escucharla. Porque a partir de este momento ha comenzado a describir un país que no es el nuestro, un país que no es España. El presidente del Gobierno no ha hablado del problema de los desahucios, no ha hablado del problema de la sanidad pública. El presidente del Gobierno ha confundido quejas con la indignación ciudadana que está en la calle de hombres y mujeres que están defendiendo e indignándose por la defensa de sus derechos. Quisiera decirles que nos ha hecho propuestas que cumplirá algunas de ellas a partir del 2014. Es decir, el programa electoral que ha incumplido de forma sistemática durante todo este año, piensa cumplirlo a partir del 2014. Pues Rajoy acaba de decir algo en los pasillos. En cuanto esté, se lo vamos a poner. Pero miren, tengo aquí unas naranjas, déjenme darles un consejo, pero que muy suculento y apetecible, porque es que nuestros amigos de Cortijo Alto de Antas, en Almería, ponen a nuestra disposición unas fantásticas naranjas que aportan vitaminas y energía para el día a día. Y tienen un precio increíble, 10 kilos por solo 15 euros. Se lo envían directamente a su domicilio, sin cobrarle gastos de envío. También nos ofrecen un maravilloso aceite virgen extra de la variedad arbequino y cosecha propia. Este aceite, saben ustedes, está considerado como uno de los mejores del mundo y la plantación del Cortijo se encuentra en un suelo con unas garantías que consisten, escuchen bien, en las 3 S: clima seco, buen suelo y muchas horas de sol. El Cortijo Alto está orgulloso de ofrecerles estos dos productos tan genuinamente españoles. No lo duden un instante, hagan su pedido y disfruten. Sí, las circunstancias lo permiten. Entre esas circunstancias habrá que contemplar a partir de ahora a Bárcenas, el hombre cuyo nombre no ha pronunciado en todo el discurso y que ha estado sobrevolando toda la intervención del presidente. Quiero señalarles que hay propuestas para luchar contra la corrupción. Algunas de ellas las ha enunciado el presidente y muchas de ellas coinciden con las que ha venido adelantando durante estos días el Partido Socialista. Hay una predisposición total y abierta para, desde luego, discutir y poder acordar propuestas en este sentido. Pero quisiera señalarles que lo peor para un país, lo peor para la marca de un país, no es la corrupción. Es que demostremos a la gente, a nuestros homólogos, a los países
con los que de nuestro entorno. Desahucios, no ha hablado de sanidad pública, de los problemas de la gente de la calle. No sé cómo veis esta valoración de Soraya, pero os pido, como esta tarde va a tener su parte el presidente del grupo, que es Rubalcaba, y secretario general, me interesa más que valoremos Yo nunca he escuchado a un dirigente de la oposición hablar bien de un discurso del presidente del gobierno de nuestra nación. Jamás. Mira que llevo años yendo a debates, creo que tú, Julia, tampoco. No lo hemos oído nunca. Luego tampoco. Yo me quedo con una cosa de Soraya Rodríguez. Esa predisposición a pactar o a negociar esos acuerdos que ha propuesto sobre la mesa Mariano Rajoy para la lucha contra la corrupción. Me quedo con eso. Bueno, tenemos al presidente del gobierno ya cuando salía justo del hemiciclo y le preguntaban nuestros compañeros. Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho. Es muy fugaz, les aviso. Hasta luego. Por si no le han entendido, es tan fugaz que le han dicho, presidente, ¿cómo se ha visto? He dicho, muy bien, hasta luego. A ver, Rosa. Vamos, aquí hay muchas partes del discurso que analizar, ¿no? A mí, globalmente, hay una cosa que me preocupa, por eso he dicho que mi nota era un 5, y en eso coincido